Bueno, vamos a ver. Bueno, también lo que traté de hacer en estas nuevas transparencias, que, bueno, no sé si vieron, pero en la clase del 29, o sea, la última clase, subí las diapositivas. O sea, esto que estoy acá, ustedes ya lo tienen. No sé si se fijaron, pero bueno, vamos a repasar qué habíamos hecho, ya que pasó bastante tiempo, y empezar a partir de ahí. Bueno, el problema ustedes lo conocen. El problema es resolver una ecuación diferencial con lo que llamamos acá el problema de valores iniciales, es decir, conociendo en un tiempo determinado el estado, resolver la solución generalmente para adelante. Ya discutimos que podía haber sido para atrás, pero pensemos que estamos avanzando en el tiempo. Entonces, a partir de un instante que consideramos T0, el tiempo inicial, en donde hicimos alguna medición o tenemos alguna idea de cuál es el estado del sistema, y a partir de ahí queremos evolucionar. Por una ley que conocemos, f es una función conocida. Lo que no conocemos es quién es x de t. Bueno, problema que ustedes ya conocen y que ahora, por ahí eso me di cuenta que no había enfatizado, la idea es que muchas veces uno puede resolver esto analíticamente. ¿Está bien? Con algún costo, digo, con algunas cuentas que uno tiene que hacer. Pero lo que pasa muchas veces es que este problema suele ser muy complicado. Aún en una ecuación, más en un sistema, pero en una ecuación esto puede ser muy complicado. Entonces estamos tratando de ver de qué manera podemos resolver esto numéricamente, de la misma forma que hace unas clases pensamos cómo hacer integrales, no calculando la primitiva, sino numéricamente, con el método de trapecios, o tantas otras cosas, como evaluar funciones, aproximándolo por polinomios. Bueno, acá queremos hacer una aproximación de la solución. ¿Por qué? Porque pensamos que en muchos casos o no vale la pena el esfuerzo, o es imposible calcularlo analíticamente. ¿Está bien? Entonces, no es que todas las técnicas que leyeron en Mate 1 hay que tirarlas, simplemente lo que decimos es, bueno, son insuficientes en algunos casos. Entonces, ¿cómo podemos tener, si en un problema aplicado tenemos que tener idea de cómo es la solución, cómo podemos proceder? Bueno, entonces habíamos visto una aproximación por recta tangente, eso daba lugar a un primer método ingenuo pero efectivo, que era el método de Euler, que era irse a aproximar por la recta tangente. ¿Sí? Entonces partíamos el intervalo de interés, que era todo el intervalo desde T0 hasta Tn, que es Tn más T grande, ese es el intervalo. Lo partimos, por ejemplo, en intervalos iguales. Lo de iguales después podemos modificarlo si hiciera falta. Y ahí aplicamos el método de Euler, que era hacer estas recurrencias, calcular x1 como x0 más h es la longitud del intervalo, por f evaluado ante 0 x0. Con ese x1 calculamos x2 de la misma manera y así siguiendo hasta el final. Y ahí tenemos una aproximación de la solución. Y lo que vimos es que no es muy mala, digamos, es para distintos pasos. A medida que el paso es más chico, en general eso pasa con cualquier método que implementemos, la solución se parece, la solución aproximada, que son puntitos, que no es toda la curva, son puntitos, en determinados tiempos tengo cuánto va de la solución, se parece bastante a la solución verdadera. ¿Está bien? Y mientras más chico sea el intervalo, la longitud del intervalo en la que subdividimos, la cantidad de pasos que hicimos, aumente, eso va a dar mejor aproximación. Muy bien. Bueno, eso acá eran los valores y habíamos visto de qué tamaño eran los errores. Acá los errores en función del tiempo, en escala semilogarítmica, ¿no? Porque como estos números son muy chiquititos, vale la pena escribirlo en el eje Y en logaritmos, ¿vale? En escala logarítmica, que es una forma piola de escribir en el mismo momento. Fíjense que los errores variaban desde 10 a la menos 1 a 10 a la menos 3. Este es, digamos, grosso modo, 100 veces más chico que este. ¿Está bien? Entonces, para poder escribir, y por ejemplo, este error es 1000 veces más grande que este. Entonces, para poder comparar esas cosas que tienen una gran variación en sus valores,
Entonces, vale la pena hacerlo en variables logarítmicas. ¿Está bien? Entonces, aunque acá marco 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, esto es como si hubiera graficado el logaritmo del error. ¿Está bien? Acá es menos 1, que es 10 a la menos 1, menos 2, que es 10 a la menos 2, pero lo escribo en escalas de los valores originales. ¿Está bien? Seguramente vieron más de una vez escalas semilogarítmicas, si no, lo discutimos. ¿Está bien? Pero básicamente es eso. Uno, aunque muestra los valores de la variable original, que sería el error en este caso, grafica la variable logaritmo del error en el eje Y. Bueno, entonces acá vemos cómo los errores van bajando. Y fíjense que a medida que h se reduce en 10, el error se reduce en 10. Este es un ejemplo muy particular porque la exponencial, que es x punto igual a x, con lo cual eso es lineal, por eso es que todo sigue mucho a la teoría, ¿no? Si no puede tener diferencia. Pero fíjense que bajo 10 veces el tamaño de h y baja 10 veces el error. ¿Está bien? Tanto para 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Y va bajando. En todos los tiempos baja un cuadradito. ¿Sí? Entonces eso dice que está bajando, según esta escala, en 10. Y eso porque bajé el h en 10. ¿Eso qué me dice? Eso me dice que el error va a 0 como h. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá teníamos otro ejemplo, digamos, aplicado y los resultados que habíamos obtenido. ¿Está bien? Esto lo habíamos hecho todo con el mismo h, distintos valores de beta, bueno, no importa. Pero eso es lo que quería mostrarles, que el error, ¿sí? Y quiero acá escribir, bueno, lo que digo es que el error va como h, vamos a escribirlo en lo que se llama, vamos a ponerle nombre a esto, notación O grande y O chica. ¿Está bien? Este por ahora no lo vamos a tener en cuenta, vamos a hablar de O grande. Nosotros descubrimos con algún trabajo que el error estaba acotado por una constante por h. Eso ahora lo vamos a plantear. ¿Sí? Bueno, ¿esta constante de qué depende? Esta constante puede depender de muchas cosas. De f, de t0, de t, ¿sí? Del método, obviamente. ¿Sí? Pero nosotros decimos, acá de las derivadas de f sub t, de f sub x, depende de muchas cosas. Pero acá estoy focalizando la dependencia respecto de h. O sea, quiero ver cómo depende E versus, bueno, respecto de h. ¿Está bien? Entonces, esta afirmación, esta de acá, uno dice que E es un O de h. Es una notación, pero es una notación cómoda para no tener que andar preocupándome. Acá tendría que decir una constante que depende de f y sus derivadas. Bueno, si no me importa decir de qué depende o lo dejo implícito, entonces yo digo directamente es un O de h. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que acabamos de ver con los errores. Que si h lo bajo a la mitad, el error uno esperaría que baje a la mitad. Por supuesto, esto es cuando h tiende a 0. Lo que está diciendo es que el error tiende a 0 a la misma velocidad que h tiende a 0. ¿Está bien? Bueno, nosotros vamos a ver, esto es Euler, pero nosotros vamos a ver que en otros métodos vamos a tener, por ejemplo, que O es h al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un h chiquitito y lo reduzco a la mitad, ¿sí? En vez de reducirse a la mitad el error, como pasaría con este método, con esto se baja 4 veces. Porque si cambio h por h sobre 2, h al cuadrado pasa a ser h sobre 2 al cuadrado, o sea, h al cuadrado sobre 4.
¿Está bien? Entonces, es la velocidad con la que se reducen los errores cuando achico el valor de h. O equivalentemente, cuando aumento el número de pasos. ¿Está bien? Entonces, esta notación, h al cuadrado, da una idea, o sea, es algo informal, y que uno dice, bueno, está acotado de esta forma, una constante por h, o una constante por h al cuadrado. Quiere decir que cuando cambie el valor de h, va a cambiar de la misma proporción, en este caso, o al cuadrado, digamos, si cambia el valor de h, en el otro caso. Entonces, da esa velocidad con la que está tendiendo a cero un método que se supone que converge a la solución exacta. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que queremos notar. Y fíjense que si yo dijera, imagínense que ustedes tienen dos fuentes de errores. No sé, ustedes hacen dos aproximaciones y tienen que el error total es la suma de esos dos errores, porque tienen dos términos y uno tiene un error de un E1 y E2. Supongamos que tienen dos errores. Si los dos son del mismo orden, por ejemplo, si uno dijera, los dos tienden a 0 como h al cuadrado, la suma va a tender a 0 como h al cuadrado. ¿Está bien? Pensemos acá que siempre estoy considerando h que tiende a 0, o sea, h es muy chico. En esto, ¿no? Después uno podría pensar otros ejemplos en donde tiene un n, que es un número natural, que se tiende a infinito, qué sé yo. Pero en este caso estamos pensando que h tiende a 0. Entonces, si yo tuviera esto, la suma de dos cosas que están acotadas por una constante h cuadrado, acá voy a tener, esto es lo mismo que decir que es C1 por h al cuadrado, y esto que es menor o igual que C2 por h al cuadrado. ¿Y qué pasa con la suma? Cuando la sumo, menor que c por h al cuadrado. ¿Y c quién es? C es la suma de C1 más C2. Pero lo que digo es, las constantes se llaman C todas, no me importa determinar si es el máximo de la derivada segunda o dos veces el máximo de la derivada primera por el... Nada, me interesa que haya una constante, que depende de lo demás que no es h. ¿Está bien? O sea, dejando todo lo demás fijo, me preocupo sobre el error que se comete cuando elijo un determinado h. Eso es lo que vamos a plantear. ¿Está bien? Fíjense que por el contrario, si yo tuviese este caso, E1 es un O de H y E2 es un O de H cuadrado. Bueno, cuando H sea chiquitito, un décimo, un centésimo, un milésimo, uno espera que este sea mucho más chico que este. O sea, esto es lo que me dice que esto está constante, acotado por constante por H. Y esto por una constante por H al cuadrado. Cuando lo sume, ahí las cosas van a cambiar respecto a lo anterior. Porque esto va a estar acotado por una constante, bueno, C1 por H más C2 por H al cuadrado. Y esto lo puedo escribir como C1 más C2 por H, todo por H. Entonces, cuando H sea chico, este término también va a ser chico, pero este va a ser fijo. Imagínense que este es 3 más 2 por H. Cuando H tiende a 0, esto va a ser despreciable respecto de C1. Quiere decir que esto está acotado por, básicamente, aproximadamente, por C1H. ¿Está bien? Entonces, cuando uno está en esta situación que tiene un error de orden h y un error de orden h cuadrado, la suma va a ser el peor de los dos. Y peor, por peor quiero decir la potencia, cuando h tiende a 0, la potencia más chica es lo peor. Porque cuando un número es chiquitito, mientras lo eleve a potencia más grande, va a ser más chico aún. Entonces, de estos dos términos, este es el grande y este es el pequeño, porque h es chiquito. Entonces, la suma es del orden del más grande, que en este caso es h. Entonces, esta notación, que es una notación informal, es como una cuenta para nosotros, como cuando uno, qué sé yo, hacía una suma y se llevaba uno y lo ponía arriba del otro. ¿Qué quiere decir? Nada, es algo para acordarnos nosotros que estamos haciendo. Bueno, esto es parecido. Es una notación informal
que nos permite entender dónde está, de qué tamaño es el error de un determinado método. ¿Está bien? Es solamente eso. No quiero que, digamos, por esta pavada nos perdamos en la explicación. Digo pavada en el sentido de que no es una cosa muy seria, muy matemática, formal, es simplemente una notación muy usada, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer materia de física, los físicos usan mucho estas cosas, ¿está bien? Entonces, es una notación que se usa mucho, muy interesante en el sentido de que es cómoda, porque evita preocuparme por, ¿se acuerdan que al principio decíamos el máximo de la derivada con respecto a t más la derivada con respecto a x por f? Bueno, una constante, listo, digamos, lo que sea esa constante. No me interesa determinar, sino saber el método. ¿Por qué? Porque algo que les quiero comentar, o sea, esta materia tiene un sesgo computacional, como ya se habrán dado cuenta, importante. Entonces, nos interesa que, digamos, que apliquen los algoritmos, que vean qué pasa y listo. No, nada, digamos, o sea, está bien que hay ejercicios para hacer cotas de los errores y qué sé yo, y que hay, y los TP está incluido eso, así que no es que no tengan que saberlo. Pero lo que quiero decir es, eh, lo que nos interesa es que terminen este curso entendiendo los temas y llevándose una idea de que la computadora es una herramienta que ustedes la dominan, y si en el futuro no usan Python, usan R o usan cualquier otra cosa, listo, no importa, me adapto a lo nuevo y sigo adelante, pero nada, es como cada vez que cambiaron de tecnología ustedes se dieron cuenta cómo hacerlo. Bueno, lo que queremos es introducirlo en los métodos numéricos para que vean, digamos, cómo pueden usarlo en su vida profesional en el futuro. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es todo el cálculo, lo que viene ahora, es el cálculo del error, del método de Newton. ¿Está bien? No quiero entrar en detalles, quiero que ustedes se queden con la idea de qué es lo que estamos haciendo y el resultado, ¿está bien? El final, que inclusive creo que lo recuadré, si no me equivoco, como para que quede claro qué es lo importante de todo esto. Ahora, las cuentas están, ¿está bien? Y vamos a ir contándolas. Va a ser más rápido de lo que uno le permite entenderlo, pero lo que quiero es dar una idea de qué es lo que estamos haciendo sin entrar en detalles, ¿está bien? No se preocupen por esto demasiado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es, desarrollamos la solución verdadera en Taylor. Este es el término del error, que es de orden h². ¿Está bien? Entonces, con esto, hacíamos regla de la cadena, calculábamos cuánto valía la derivada segunda, porque era la derivada de esto, me quedaban la derivada primera, la derivada con respecto al tiempo, la derivada primera con respecto a x por x punto, cambiábamos x punto por f y obteníamos esto para la derivada segunda. Bueno, todas estas cuentas nos permitían ver de qué tamaño era el error. Es decir, x de t1, la verdadera solución, es la solución que sale por el método de Euler más un cierto error, que lo llamamos error local de truncamiento. Y ese error local de truncamiento se podía estimar de esta manera, que es, acá es donde le digo que es un O de h². Todo esto está acotado por alguna constante, qué sé yo, una constante que acote la derivada, son todas funciones continuas, entonces, que acote la derivada primera, la derivada con respecto a tiempo, la derivada primera con respecto a x, la misma función, dividido 2, eso me va a dar, ese máximo de todo el paréntesis dividido 2, me va a dar una constante. Bueno, quiere decir que el error está acotado por una constante por h². ¿Está bien? Entonces, eso, ahí lo digo. C es esa constante. Y entonces llego a la conclusión de que el error es menor o igual que una constante por h². O dicho de otra forma, que es un O de h². ¿Está bien? Entonces, son cuentas, esto, digamos, no complicadas, pero digo, que requieren alguna visión, le estamos pasando por arriba, vuelo de pájaro, esto, después en un futuro podemos volver. Pero quiero llegar a la conclusión para entender de qué se trata la idea de error local de truncamiento y de error global. Bueno, y ahí está. Y ese es el error que cometo. En el primer paso, la diferencia entre lo que me dice el método de Euler y la verdadera solución es este error que calculé, ¿sí?
que no puedo calcular exactamente porque no sé cuánto vale el error de Taylor, pero que tengo una estimación, y ese es el error E1, si llamo E1 a la diferencia entre mi método y la verdad y la solución exacta, E1 es eso. ¿Está bien? En el segundo paso se van a distinguir estas dos cosas. El epsilon de la E se van a distinguir. Y esto sí es interesante de mirar, especialmente en forma gráfica. La idea es que en X2 ya no salgo de la verdadera solución, salgo de X1, que es una aproximación a la verdadera solución. Y eso introduce un error. Cuando yo resuelvo por el método de Euler y hago el segundo paso, eso no es lo mismo que si aplicara el método de Euler, que es usar la recta tangente, pero saliendo el valor exacto, x en t1. X en t1, el x en t0 yo lo conocía, porque x en t0, por las condiciones del problema, era x0, y eso era exacto. Pero x de t1 yo no lo conozco, yo solamente conozco x1. Entonces hago esto en lugar de hacer esto. Entonces eso introduce dos tipos de errores. ¿Está bien? Entonces, eso habíamos hecho la cuenta, creo que acá lo escribí eso. O sea, ¿qué hicimos acá? Restamos y sumamos x2 tilde. ¿Quién es x2 tilde? Lo que daría el método de Euler saliendo de la solución exacta x de t1. Entonces, esta cantidad se la resté y se la sumé. Este es el error global, la diferencia entre lo exacto y lo que yo calculo. Bueno, le sumé este, que es incalculable para mí, porque yo no conozco x de t1 con exactitud. Yo conozco esta aproximación x1 y eso es lo que hago, lo que uso para x2. Pero bueno, este, aunque yo no lo sepa calcular, existe. Y entonces se lo sumo y se lo resto para que no cambie la expresión, y me queda. Esta primera parte es el error de truncamiento, pero del paso 2. Es decir, si saliera exactamente de x de t1, ¿qué diferencia habría con x2? Y esto es algo que tengo que estimar, que es la diferencia entre estas dos cosas. ¿Cómo puedo estimar esas dos cosas? Bueno, nos habíamos peleado con esto, pero más que nada quiero ver los gráficos. ¿Sí? Esto era el primer paso, como antes, y ahora lo que decimos es, lo que yo voy a hacer va a ser salir de x1 y llegar a x2. Lo que sería el x2 tilde es, saliendo de la solución exacta, desconocida para mí, avanzar un paso y llegar hasta este punto aplicándole el método de Euler. Entonces, este es el error local de truncamiento, pero el error que yo tengo que medir es este de acá. Entonces, de alguna manera, tengo que estimar esta diferencia para sumársela a E2 y obtener epsilon 2 y obtener el E2, ¿saben? Que es esta cuenta que está acá arriba. Esta es la versión gráfica de lo que tenemos acá. ¿Está bien? O sea, este intervalito más esto, que es el error local de truncamiento, me da el error global. Bueno, entonces acá es lo que no quiero meterme con estas cuentas. La clase pasada hicimos esto, hicimos Lagrange, qué sé yo, digamos, nada. Déjenme llegar rápido a la conclusión. Algunas de estas cosas las vimos, pero quiero llegar a la conclusión dándole un mapa de qué fue lo que hicimos. Acá agarramos esa diferencia, la escribimos explícitamente, usamos acá como esto lo que cambia es el x, dejando el t siempre en t1, hicimos Lagrange, obtuvimos una estimación, tomamos módulo de esta derivada, máximo del módulo, de nuevo esto va a dar lugar a una constante, y llegamos a que esta diferencia de errores era esta diferencia de acá, que es el E1, es el error en el paso 1, más h por el máximo de esto, por esto que es lo mismo que antes. Entonces vuelve a ser el módulo de 1. O lo escribimos así, 1 más L por h por E1. ¿Está bien? Bueno, y ahora viene algo que supongo que no deben estar muy familiarizados, pero es una idea de inductiva, de ir paso por paso. La idea es la siguiente. Uno dice, bueno, agarro una cota del máximo de la derivada en todos lados. Entonces, lo que hice para el paso E2, para calcular E2, lo puedo hacer con cualquier paso. Y haciendo las mismas cuentas, que no estoy haciendo acá, las estoy diciendo, bueno, acá es un salto en el aire. Estoy diciendo, bueno, ¿vieron lo que hicimos para pasar del 1 al 2? Bueno, yo puedo pasar de cualquier paso a cualquier paso haciendo las mismas cuentas. No las hice, lo dije solamente. ¿Está bien? Entonces acá hay un agujero que después podríamos completar. Eso
después lo hacemos cuando tengamos, digamos, cuando nos dediquemos a contestar preguntas y si alguien tiene dudas, pero de nuevo, le digo, no me interesa que estas cuentas queden así completamente, nadie les va a tomar estas cuentas, simplemente les muestro que se podría deducir las cosas que nosotros decimos que valen. ¿Está bien? Y entonces acá este es el trabajo inductivo, porque lo que digo es, bueno, acá yo tengo esta fórmula, que es la que dimos para 1 al paso 2, hacerlo del paso, qué sé yo, del paso 15 al paso 16, no importa, entre 2 pasos consecutivos. Y ahora lo que digo, y si a esto le vuelvo a aplicar, que está acotado por una fórmula parecida a esta, y eso es lo que hago acá. En este paso lo que digo, en vez de poner E sub k menos 1, pongo el error que uno podría estimar de E sub k menos 1, que es el error del local de truncamiento más 1 más L por H por el error anterior, o sea, el K menos 2. Si esto era 16, es menor que el error de truncamiento 16 más esta constante por el error 15, bueno, el error 15 lo reemplacé por el error local de truncamiento 15 más 1 más L por H por el error 14. Y así voy para atrás. Y si voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy a llegar al primero. Y entonces este es el paso inductivo, que no sé si esto, digamos, forma parte de su caja de herramientas matemáticas, pero, digamos, es algo que, o sea, uno entiende que si lo hice para de 1 a 2, lo puedo hacer de 3 a 2, y voy así avanzando y puedo llegar a escribir con algún trabajo el error completo, el error global, en el paso K, de esta manera. Y fíjense que cada vez me quedan potencias más grandes de 1 más LH. ¿Está bien? Bueno, entonces acá viene. Seguimos con las cuentas, que eso es lo que, repito una vez más, quiero pasar rápido por esto porque no es importante, lo que digo es, bueno, todos los errores, tomo en esta cuenta el máximo de todos los errores. Lo llamo epsilon max. El máximo de todos los errores en módulo, errores locales de truncamiento. Y a eso lo llamo epsilon max. ¿Sí? Y entonces me queda esta cuenta de acá. Y acá me queda una suma de potencias sucesivas de un número. ¿Está bien? Eso va a aparecer más de una vez. ¿Sí? Si llegamos, que no me queda claro, pero si llegamos a Fourier, digamos, esto sería digamos, aparece también, digamos, con números imaginarios, no como en este caso son números positivos, pero me queda algo parecido. Fíjense, me queda 1 más este número elevado a la 1, más este número elevado al cuadrado, más este número elevado hasta una potencia. Si dijimos, supongamos que este era 15, o 16, no me acuerdo qué dijimos, si este fuera 16, tengo hasta potencia 15 acá. Y acá multiplicado por Emax, que es el máximo de los errores locales de truncamiento. ¿Ven? Bueno, entonces la pregunta es, ¿y este paréntesis parece ser un número grande? Porque fíjense que es un número más grande que 1, porque tanto L como H son números positivos. Entonces esto es un número mayor que 1 que estoy elevando a potencias sucesivas y sumando todo eso. ¿Y cuánto me da esto? Bueno, hay una fórmula para eso. ¿Está bien? Entonces, déjenme mostrarles. Se llama serie geométrica. ¿Está bien? Y se puede deducir muy fácil. ¿Qué es esto? Si yo hago 1 menos R y lo multiplico por R es un número cualquiera. Inclusive podría ser un número positivo, negativo, complejo, y todo esto es cierto todo lo que voy a decir acá porque estoy usando propiedad distributiva, y eso vale para números en los reales, en los complejos, digamos, inclusive valdría para matrices, pero no nos vamos a meter con eso. Entonces si uno hace 1 menos R por 1 más R al cuadrado, más R al cubo, hasta R a la K menos 1, bueno, hace distributiva. 1 por todo esto, nada, no cambia nada. Y menos R por esto, bueno, el menos se lo pongo adentro, y fíjense, 1 por R. R por R. RK menos 1 por R. Me quedan estas potencias. ¿Sí? Y fíjense que estos dos paréntesis comparten casi todos sus números. ¿Sí? En esta suma y en esta suma están casi los mismos números, con la única diferencia que este 1 aparece acá y no aparece acá,
y el R de acá, que aparece de este lado, no aparece acá, porque la potencia máxima que aparece es RK-1. Entonces, al simplificarse, todos los números, este R se cancela, el segundo término de acá se cancela con el primero, el tercero de acá se cancela con el segundo, y así todos. El único que queda es, con signo más, el primero de acá, y con signo menos, el último de acá. Entonces me queda esta diferencia. Entonces quiere decir que, fíjense que ahora, si supongo que R es distinto de 1, puedo despejar este paréntesis como este cociente. Entonces fíjense que la suma de potencias sucesivas de un número, empezando en R a la 0 y terminando en R a la K-1, se puede escribir de esta forma, como este cociente. ¿Está bien? Cuando no sé si siguen torturando los profesores de secundario a los alumnos, a los estudiantes con estas cosas, pero esto era, no me acuerdo ya si era el quinto o el sexto caso de factoreo. ¿Está bien? Si los profesores secundarios siguen haciendo lo mismo que en mi época, hace muchos años, bueno, esto seguramente lo vieron como el quinto caso de factoreo o el sexto caso de factoreo, no me acuerdo. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, para el caso particular en que el R sea, volvamos a la transparencia anterior, 1 más L por H, eran las potencias que hacíamos. 1 más L por H, hasta acá menos 1, se puede escribir así. Y acá hice esta acotación. No sé si ustedes se acuerdan, pero por ahí es fácil de ver eso. Déjenme mostrarles. ¿Por qué hago esta acotación? Dejo de compartir. Entonces uno tiene 1 más L por H elevado a la K sobre LH, y lo que yo digo es que esto es menor lo que cambié fue esto por el exponencial. ¿Y eso por qué? Fíjense cómo es la función e a la x y la función 1 más x. Es la recta tangente, y como e a la x es convexa, la recta tangente está por debajo de e a la x. ¿Está? Entonces uno sabe que para todos los reales, e a la x es mayor o igual que 1 más x. Entonces voy a usar esto considerando x L por H. Entonces, como estos son, yo estoy considerando estos números positivos, ¿no? En realidad mayores o iguales que 1. Porque estoy considerando L, estoy considerando para este lado. Entonces, si yo elevo esta desigualdad, siendo todo positivo, se mantiene si elevo la K. ¿Y qué es E elevado a la LH por K? Bueno, producto de los exponentes, me queda E a la L K por H. Esa es la cuenta que estoy usando para decir, esta potencia es menor o igual que si pongo acá algo más grande, LK por H, menos 1, todo dividido LH.